gracias esta mañana, Señor, porque es un privilegio que realmente podamos venir y escuchar tu palabra por estos medios. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, transformarla de acuerdo, Señor, a la mente de Cristo. Recibir este salmo, Señor, directamente de ti, Señor. Usa a nuestro pastor, Señor, para que podamos llegar a tener esa mente de Cristo, Señor, en nuestras vidas. Te entregamos este estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, corazón. Soy el pastor Lucho García, mi esposa Nori. Son las 10:32 de la mañana del domingo 13 de diciembre del año que nos fue robado, 2020. Y como todos los domingos acá desde el escritorio de mi casa, transmitimos la enseñanza. Y estamos desde que empezó la pandemia estudiando salmos favoritos y salmos selectos. Y hoy día vamos a estacionarnos en el Salmo 86. Un salmo que tiene 17 versículos. Les recomiendo que tomen su Biblia, porque lo que vamos a aprender el día de hoy va a ser de provecho para todos. Yo me sigo sorprendiendo cuando veo la antigüedad que pueden tener estos salmos. Estamos hablando más de 2500 años de antigüedad, pero cómo siguen siendo vigentes para nosotros. Así que si tienen sus Biblias, hoy vamos a estudiar el Salmo 86. La Reina Valera 60 titula el Salmo 86, oración pidiendo la continuada misericordia de Dios, oración de David. Ese es el título que le da la Reina Valera. Los títulos no son inspirados por Dios, fueron los editores de la Biblia quienes le pusieron un título acorde al contenido. Pero luego el epígrafe o subtítulo indica oración de David. Así que sabemos que este salmo fue una oración que elevó David y luego le puso música. Lo interesante es que los primeros 7 versículos se encuentran en otros salmos que David también escribió. Y él los compila acá, al principio de este Salmo 86. Ahora, una súplica o una oración de David pidiendo la misericordia de Dios. David tuvo una vida muy afligida, tuvo muchas persecuciones. David no la pasó bien, así que desconocemos el contexto específico que llevó a David a escribir este salmo. Pero en el bosquejo que yo he hecho, he dividido el salmo en 3 partes. Los primeros 7 versículos los he titulado auxilio. Los versículos del 8 al 13 los he llamado adoración. Y los últimos versículos del 14 al 17 lo he llamado ayuda. Auxilio, adoración y ayuda. Y si tienen sus Biblias, vamos a saltar al versículo 1. Salmo 86, versículo 1, versión de la Biblia Reina Valera 60. Y el autor dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Quiero que noten a lo largo del Salmo, aquellos de ustedes que tienen mis apuntes pueden darse cuenta porque lo he resaltado, pero fíjense, ¿cuántas veces aparece en el 1, oh Jehová? En el 2, oh Dios, en el 3, oh Jehová, en el 4, oh Señor. Y así podemos continuar en el 6, oh Jehová, en el 8, oh Señor, en el versículo 11, oh Jehová, en el 12, oh Jehová, en el 14, oh Dios. Es decir, este salmo se caracteriza porque muchas veces el salmista se quiebra. David dice, oh Dios mío, oh Señor, oh Jehová, que es un suspiro contenido. Oh Dios. Así que esta repetición de esta frase nos explica una situación de ansiedad. David está ansioso y por eso empieza diciéndole, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. La Nueva Versión Internacional lo coloca, atiéndeme Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Lo primero que encontramos acá es un antropomorfismo, es decir,
David se imagina a Dios inclinándose para escucharlo mejor, como cuando un niño le habla al abuelito, 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 y el abuelito, a ver, dime. Entonces tiene esa imagen que quiere proyectar, Dios inclinándose a escuchar mejor lo que David tiene que decir, y expresa al inicio su condición: estoy necesitado y menesteroso o pobre. Fíjense que la palabra menesteroso y pobre no se refiere a económico, porque David no tenía necesidad económica, pero hablamos del alma. Está menesteroso en el alma, está ansioso, siente que las aflicciones que está viviendo ni siquiera lo dejan vivir para disfrutar de los bienes materiales. Por eso él describe que se siente así, se siente sin recursos, se siente necesitado. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos identificarnos con David en esto? Probablemente tienes casa, tienes techo, pero no tienes a los que amas. Lo que más necesitas no está a tu lado. Son tiempos difíciles, tiempos de estrechez, tiempos de zozobra. Nadie en esta nueva normalidad se siente cómodo. Salimos a la calle, nos ponemos mascarillas, no es cómodo. Vemos a un ser querido, no es cómodo no poder abrazarlo, besarlo. Voy a visitar a mi mamita, que tiene 97 años. Solamente puede seguirme por 2 minutos. Así que yo sé que todo lo que le tengo que decir es en 2 minutos. Y yo me acerco a ella y ella me dice, mi hijo, y me hace así los brazos. Y yo le voy a poner el codo. No le puedo poner el codo, sería un hijo monstruoso. Por supuesto, después de haberme echado alcohol, me acerco muy bien a ella, pongo mi cabeza por otro lado y ella me da un abrazo con una fuerza. Tal es así que la enfermera me dice, wow, cómo lo extraña su mamita. Y esto es lo que nos estamos privando. Yo quisiera comérmela a besos y no puedo. Por eso estamos necesitados, estamos menesterosos de la parte afectiva. No podemos dar, hacer, besar todo lo que quisiéramos. Porque esta vez, como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y nunca había entendido este versículo hasta que llegó la pandemia y lo pude entender. Así que menesteroso no se refiere a pobreza económica, sino más bien al sufrimiento, a la opresión, a la situación incómoda que vive David. Y David no duda en reconocer que Dios oye al afligido. En el Salmo 102, versículos 1 y 2, podemos leer: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Y esa es la petición del Salmo 162. La situación es desesperada, pero con escuchar que me digas algo será suficiente. Hermoso el versículo 1. Pues agárrense, que el versículo 2 sigue siendo hermoso. Guarda mi alma. Ok, ya se dio cuenta que el problema no es físico. Se da cuenta que el problema está a nivel del alma, al nivel de sus emociones, al nivel de sus sentimientos. Y fíjense, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que nos estamos quedando en nuestras casas, estamos muy sensibles, muy hipersensibles, muy irritables. La situación no es cómoda. Por eso le dice David: guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. La traducción lenguaje actual, lee el versículo 2. Sálvame la vida, pues te he sido fiel. Tú eres mi Dios. Sálvame, pues tuyo soy y en ti
he puesto mi confianza. Así que David, en estos momentos de mucha turbulencia, no duda en pedir la protección de Dios. Y da dos razones para eso. Primero, la palabra piadosa podemos leerla fiel. David se considera fiel. Y segundo, confía en Dios. Señor, soy fiel a ti. Señor, confío en ti. Y es por eso que te pido. Jesús mismo decía que Él protegía a sus ovejas. ¿Se acuerdan? En Juan 10, 27 al 29, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Si ustedes van a Cajamarca, a la hacienda Porcón, van a ver que cómo llaman a las vacas por nombre. ¡Clotilde! Y la vaca Clotilde se acerca. ¡Clarabella! Y Clarabella se acerca. Es increíble ver cómo estos animales responden a sus nombres. Pero Jesucristo decía, mis ovejas oyen mi voz. Las conozco. A cada una de ellas la conozco. Y cuando yo camino, me siguen. Vienen tras mío. Les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Sí, va a haber un límite a nuestra vida física. Pero esta vida física no es todo lo que tenemos. Fuimos creados para vivir por la eternidad. Y el Señor dice que Él es el que nos da vida eterna. Él es quien nos dice que no pereceremos jamás. Y añade, nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos una perrita que nos nació durante la pandemia. No nos nació, la compramos durante la pandemia. Necesitamos compañía en la casa, alguien que nos alegrara. Y se nos ocurrió la brillante idea de adquirir una perrita Yorkie. Bueno, los perritos Yorkie son nerviosos, pero esta nos tocó hiperactiva y potenciada. Así que no saben el torbellino que es esta cuatro patas cuando se mueve por la casa, ¿no? Pero cuando yo la cargo, yo la coloco acá, aquí la coloco, en mi mano. Ella se sabe parar muy bien, es de este tamaño, se sabe parar muy bien. Pero si Nori me la quiere agarrar, yo no voy a dejar que nadie arrebate a Anush, así se llama, que nadie arrebate a Anush de mis manos. Y Dios dice lo mismo, que Él no va a dejar que nos arrebaten de su mano. Ojo, escuchen esto, si estás en los brazos de Jesús, estás seguro. Él no va a dejar que nadie venga a arrebatarte, pero te puedes bajar, te puedes alejar. Y la promesa ya no es, porque si estás en la mano de Dios, Él no va a dejar que te arrebaten. Pero si estás en otro lugar. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Si estamos en Jesús, estamos en un lugar seguro. El Salmo 31:1 en la versión Reina Valera contemporánea lee, Señor, yo confío en ti, no permitas nunca que sea avergonzado, ponme a salvo, pues tú eres justo. Y llegamos al versículo 3. Y quiero que noten, y esta es su tarea, es la primera vez que aparece la palabra misericordia. Quiero que agarres un color, una crayola y pintas misericordia de un color. Quiero que hagas esa tarea ahorita en tu Biblia. Pinta misericordia. Y si no tienes para pintar, encierra la palabra misericordia en un círculo. Pero sigue leyendo y encierra misericordia y sus derivados cada vez que aparecen. Y quiero que el primero de ustedes que encuentre cuántas veces aparece misericordia en la Reina Valera 60, me lo coloque acá. Por supuesto yo no lo voy a leer, pero Nori me va a decir, Lucho aparece tantas veces. ¿Sí? Y quiero que lo haga. Acostúmbrese a observar las Escrituras. ¿Por qué la palabra misericordia se repite? ¿Por qué se repite tanto? Porque hay un énfasis, hay algo que Dios quiere que sepas, por eso lo repite. Yo he sido profesor por más de 20 y tantos años
Y cuando quería que mis alumnos se quedaran con un concepto, lo repetía, hacía que lo repetiera y lo volvía a repetir. ¿Cuál era la necesidad del énfasis? Era un concepto importante. Tienen que recordarlo. Y a base de repetición es que entendemos el énfasis del texto. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Noten lo profundo de este versículo. Pide misericordia a Dios y dice, clamo, léelo bien, dice, clamo en la mañana, clamo en el momento de bendecir mis alimentos, clamo a ti al acostarme. ¿Qué es lo que dice? Porque a ti clamo todo el día. La situación es angustiosa, lo lleva a David a estar en oración constante. En la versión de la Biblia, el mensaje de Dios se lee, apiádate de mí, Dios mío, que a ti clamo sin cesar. Así que David pide compasión, pide misericordia. Sabemos que en el griego la palabra misericordia nos da la idea de no recibir los que nuestros actos merecen. Nosotros nos hemos portado mal, no merecemos una bendición o una aprobación de Dios. Él en su misericordia retiene el castigo de nuestros actos y en lugar de eso nos bendice. Así que misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero noten al final del versículo cómo David persevera en la oración. Efectivamente, 5 veces aparecen. Nori, ¿quién se llevó el premio? Varios. ¿Quién fue el primero? Jackie. Jackie se llevó el premio. Jackie, Nori te va a dar un premio, no tengo la menor idea qué es. Pero bueno, entonces volviendo. Entonces vemos que en este versículo la insistencia de la perseverancia en la oración. Mira, no te rindas. Persevera en la oración. Sigue orando por esa hija inconversa. Sigue orando por ese familiar que está en adicción y ya te cansaste de orar. No dejes de orar. No tires la toalla. Sigue orando. No sé cuántos de ustedes vieron la película, pero si no la vieron, tienen que verlo. Tienen que ver la película Cuarto de Guerra. La encuentran en Netflix, la encuentran en YouTube. Tienen que ver la película Cuarto de Guerra, porque trata de eso, de la perseverancia en la oración. Yo hasta ahora recuerdo cuando venía el pastor Raúl con Sharon y estábamos con el grupo de pastores que nos decían, por favor, oren por nuestros hijos. Fíjense, ellos nunca dejaron de orar por sus hijos. Y sus hijos en la adolescencia, en la juventud, tomaron sus caminos. Pero el pastor Raúl y Sharon oraron. Nunca dejaron de orar hasta ver a cada uno de sus 3 hijos venir al camino del Señor e involucrarse en el ministerio. Nunca dejes de orar por ese hijo, por esa hija, por esa esposa, por esa situación. No te rindas. El Salmo 55:17 en la Reina Valera contemporánea dice, en la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. El Salmo 57:1 dice, ten misericordia de mí, Dios mío, ten misericordia de mí. Yo he puesto en ti mi confianza y bajo la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. David lo sabía muy bien. Hay un lugar donde está protegido. ¿Y cuál es? Bajo las alas del Señor. Pero pidiendo por misericordia, pidiendo para que Dios intervenga. Y se describe el refugio seguro, que es confiar en Dios. Probablemente no tengas todo lo que necesites, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Nada te hace falta, porque al tenerlo a Él, tienes al todo sustentador, tienes al proveedor, tienes al sanador,
tienes al Rey de Reyes y Dios de Dioses. Tienes al Señor Todopoderoso de tu lado. Y la idea aquí es de alguien que desfallece y ya no puede más. Le faltan las fuerzas para continuar. Y se dirige al Señor en desesperación, a punto de rendirse. Ya no doy más. Hasta aquí llegué. Y el versículo 4 dice: alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y me llamó profundamente la construcción de esta frase. Cuando yo preparo el estudio, leo el versículo: alegre el alma de tu siervo. David se ve como un esclavo de Dios, pero de alguna manera su alma está entristecida, porque esa es la única razón por la que le puede decir: tráeme alegría. Y luego le dice: Señor, levanto mi alma a ti. Levantar el alma, ¿cómo se levanta el alma? ¿Cómo es que David lo hace? La Biblia de Jerusalén pone el versículo 4: anima la vida de tu siervo, pues por ti suspiro, Señor. Me encantó, me encantó. Y nos gusta sentir que de alguna manera merecemos la respuesta a nuestras oraciones. Y muchas veces apelamos a Dios sobre la base de: lo he intentado, Señor, muy duro, me lo merezco. Es decir, a menudo apelamos a Dios sobre la base de nuestra justicia, sobre la base de nuestra bondad, sobre la base de nuestro esfuerzo. Así solía hacerlo cuando era un joven creyente, cuando creía que yo, por hacer las cosas, me ganaba de Dios que me premiara. Pero como David, cuando envejecemos, apelamos totalmente a la gracia de Dios. ¿Recuerda lo que significaba misericordia? No recibir lo que merecemos. Pero ahora, cuando ya peinamos canas, apelamos a la gracia de Dios. Gracia es recibir las bendiciones de Dios que no merezco. Esa es gracia. Apelamos a la gracia de Dios. Señor, ayúdanos, pues eres muy amable. Señor, bendíceme porque tú eres bueno. Señor, ayúdame porque tú eres grande. Es decir, ya no está enfocado mi petición. Yo me esfuerzo, yo lo peleo, yo lo lucho, no soy yo. Señor, dámelo por ti, por quien eres tú, bendíceme. Vengo a Dios sobre la base de su gracia, misericordia, bondad y amor. Y David se acercó sobre la base de: soy pobre, necesitado, lloro todos los días y levanto mi alma hacia ti. Cuando el papá llega a la casa del trabajo y tiene un niñito de 2 años que ya camina bamboleándose, y papá entra a la casa y el niño con sus pañalotes bamboleándose va hacia papá para que lo cargue. Esa actitud es la que yo veo en David cuando dice: levanto mi alma hacia ti, Señor. Claramente lo que David está diciendo es: alégrame la vida, Señor, cambia mi estado de ánimo. ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te encierras en la oscuridad? ¿Por qué únicamente ves lo sucio? ¿Por qué únicamente ves lo malo? ¿Por qué te enfocas en todo aquello que es negativo? No hay nadie perfecto. Yo no soy perfecto. Yo no soy el marido de los sueños de Nori. Y tengo que esforzarme. Gracias a Dios, Nori no maximiza mis defectos, no se fija en mis errores, ella los minimiza, pero maximiza mi alegría, maximiza mi sonrisa, maximiza el compañerismo. Y de esto
es que se trata, cambia tu estado de ánimo, porque tú eliges vivir quejándote, tú eliges vivir llorando, tú eliges llorar miserias, cuando el Dios Todopoderoso es tu Dios. ¿Por qué has escogido vivir peleándote? ¿Por qué eliges amargarte la vida? ¿Por qué lo haces? El salmista lo dice: Señor, tengo que reaccionar. Todas estas cosas horribles que vienen a mi vida me están ahogando. Señor, alegra mi vida. Tenemos la tendencia de enfocarnos y quedarnos únicamente con lo negativo. No te hagas eso. Minimiza lo negativo y maximiza lo positivo. Sé agradecido. Mira cuánto te ha dado Dios. Cuenta todas tus bendiciones. Y la idea de acá de elevar o levantar el alma a Dios es muy gráfica. Me llevó a observar la palabra hebrea y encontré que la palabra hebrea que se utiliza acá en el texto para levanto mi alma es la palabra nasá y se traduce como acarrear, impulsar, alzar, elevar, llevar, ofrecer, sostener. Esta semana me llegó un video. No recuerdo si lo publiqué en Caballero o en Oración, ahí coloco algunos videitos, de un abuelito, que el abuelito está solito, ya empezó el invierno, hace frío, está en el hemisferio norte, y el abuelito ve una foto, ve algo, luego desesperado va a su taller, garaje, y busca y encuentra una pesa, una de esas pesas redondas que tienen un asa, y el abuelito empieza a ejercitarse, a levantar la pesa todos los días. No lo puede, le cuesta trabajo, los vecinos lo miran, se burlan de él, los niños lo miran, que él está ejercitándose con esa bola, con esa pesa, hasta que llega la Navidad. Y cuando llega la Navidad, le lleva de regalo a su nieta, a su adoración, una estrella de Belén. Sí, esas estrellas que se colocan en la punta de los árboles de Navidad. Y lo siguiente que hace es, la niña saca la estrella y el abuelito carga a la niña y la sostiene mientras ella coloca la estrella de Navidad. Y me emocionó, porque el abuelo lo hizo todo por la alegría que significaba ese momento con su nieta. Abuelo y nieta. Así que de todo esto habla. El Salmo 25:1 dice: a ti, Señor, elevo mi alma. He elegido no perturbarme por las malas noticias y he elegido elevarme al Señor. Nos reunimos con los pastores de Sudamérica, nos reunimos a través de estas cosas, Meet, Zoom, con los pastores de Sudamérica, con el pastor Raúl. Mañana nos estamos reuniendo todos los pastores peruanos. Y ustedes deben de saber que sí hay una preocupación en las iglesias. En lo que respecta a Calvary Chapel, la mayoría de las iglesias permanecen cerradas. La minoría son las que ya están funcionando. Y muchos pastores han entregado sus locales. Es decir, no tienen locales. Y los entregaron porque no podían pagar un alquiler de un edificio que iba a estar cerrado. Y muchos de ellos no saben y no planean si será en el trimestre o a mitad de año del próximo año que otra vez empezarán a alquilar un local. Y eso exactamente ocurre con nosotros. Hemos decidido que no nos vamos a preocupar, que la obra es de Dios. Y si Gracia Calvary Chapel es de Dios, Dios la sostendrá. Esta semana tendremos la respuesta oficial del MINSA, de la oficina encargada de los protocolos de bioseguridad para las iglesias, si con todos los planos e información que hemos enviado, nuestro local califica para reunirnos.
hemos presentado hasta nuestro propio protocolo de COVID. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo distribuiríamos vamos a distribuir las sillas? Pero esta semana nos van a responder. Así que yo no me preocupo. Si la luz es verde, aleluya, nos reuniremos en enero. Y si la luz es roja, a devolver el local. Y esperar que el Señor nos dé el local que tanto soñamos y que tanto esperamos. Es decir, yo he decidido elevarle mi alma al Señor. ¿Y cuál es tu preocupación? Elévale tu alma al Señor. Versículo 5, wow, son 17 versículos y voy en el 5. ¿Qué vamos a hacer? Me encanta el 5. Porque tú, Señor, eres. Yo he subrayado eres. ¿Qué cosa es Dios? Porque esta frase, Señor, tú eres, se repite varias veces en el Salmo. Y acá dice, Señor, tú eres bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Perdonador. ¡Wow! Existen dos tipos de personas. Las que se ofenden y que te marcan y que no olvidan y te lo recuerdan siempre, y las que te perdonan y realmente nunca existió. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿La que no olvidas? ¿Por qué te haces eso? Tú eliges vivir así porque no te conviertes a imagen de tu Dios, un Dios perdonador. Grande en misericordia. ¡Uf! Esto me gusta de mi Dios. Para con todos los que te invocan. La Nueva Traducción Viviente lo coloca: oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Y la idea equivocada, que ve al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y de juicio, y ve al Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor, es equivocada. Porque acá, en pleno Antiguo Testamento, ¿qué leemos de Dios? Bueno, perdonador, lleno de misericordia, de amor inagotable. Lo leemos acá. Y el salmista nos da aquí 3 atributos de Dios. Es bondadoso. Nuestro Dios es bueno. Tu Padre Celestial es bueno. Nuestro Dios es perdonador. Me encanta la idea que Dios sea perdonador. Creo que es una de las cosas que más me han impactado de la Biblia. Por eso trato lo posible, no dejar que algún puñal en la espalda o algún desaire o algo tomármelo tan personalmente o tan a pecho. No voy a dejar que las actitudes de otras personas me amarguen y me cambien. He decidido ser perdonador como mi Dios, borrón y cuenta nueva. Y esto es lo que me encanta. Y misericordioso es un Dios que es movido a compasión. El versículo 15, estamos en el 5, pero el versículo 15 va a añadir que Él es un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no cambia. Y es importante lo que crees de Dios, porque eso determinará la manera en que vas a vivir. Por ejemplo, los musulmanes. En la fe musulmana no hay lugar para el concepto de Dios como Padre. No, el Dios musulmán, Alá, no es un Dios Padre, es un Dios tirano. Y por eso quiero recomendarles un libro. Cuando les recomiendo un libro, es un libro que los va a ayudar mucho. El libro que les voy a recomendar se llama Me atreví a llamarle Padre, por una doctora pakistaní, Bilquis Sheikh. En inglés, I dare to call him father. Y en español, me atreví a llamarle padre. Y es el viaje increíble de esta mujer musulmana, de una familia importante en Pakistán, se encontró con la Biblia y descubrió que Dios es un Padre amoroso. Por eso ella, como musulmana, llegó el día en que se atrevió
a dirigir una oración al Dios de Israel, al Dios de los cristianos. Y le dijo: Padre, eres mi Padre. Lean el libro, les va a encantar. Y mucho más cuando es tan difícil alcanzar a un musulmán ver cómo esta mujer llegó a Jesucristo. Salmo 130, versículos del 4 al 7 dice: pero en ti hallamos perdón, para que seas reverenciado. Señor, toda mi vida he esperado en ti y he confiado en tus promesas. Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. En Él hay abundante redención. Y el versículo 6, escucha, oh Jehová, oh Señor, oh Dios, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. La Nueva Versión Internacional lo coloca: presta oído, Señor, a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. Y repite la petición del versículo 1. Desea que Dios la escuche. El Salmo 5, 1, 2 lee: escucha, Señor, mis palabras, toma en cuenta mis gemidos, mi Rey y Dios, presta atención a mi clamor, porque a ti dirijo mi oración. Versículo 7, y terminamos la primera parte. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. ¡Wow! Reina Valera contemporánea. Cuando me encuentro angustiado, te llamo, porque tú me respondes. Y ya sabes lo que vas a hacer la próxima vez que te encuentres angustiado. Clama al Señor, porque Dios responde. Nosotros, los creyentes, sabemos a quién acudir en medio de los problemas y las desgracias, con la certeza de que seremos escuchados y moveremos la mano de Dios a la acción. Dios nos responderá. El Salmo 91, 15 dice: Él me invocará, Dios está hablando, y yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. ¿No es maravilloso caer en cuenta que en el día de la prueba clamarás a Dios y Él te responderá? Los creyentes podemos pasar por pruebas y sufrir angustias, pero sabemos a quién acudir. Filipenses 4 del 6 al 8. Si estos versículos no los conoces, te recomiendo que vayas a tu Biblia, al Nuevo Testamento. Anda a Filipenses capítulo 4 y resalta los versículos que van del 6 al 8, sí, los 3 versículos. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Piensa y retén tus pensamientos en todas estas cosas que la Biblia dice. Sin embargo, retenemos los pensamientos negativos. Versículos del 8 al 13. Vamos a acelerarnos un poquito. Este salmo está precioso. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. No está diciendo que acá que hay dioses. Es el salmista David que reconoce que todos sus vecinos tienen deidades paganas, ídolos, y reconoce que viendo con todas las naciones los ídolos que tienen, ninguno hace las obras que Dios hace. La Nueva Traducción Viviente dice: ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede hacer lo que Dios hace. Por eso me encanta la canción Hacedor de Maravillas.
nuestro Dios hace maravillas. Israel estaba rodeado de naciones paganas e idólatras. Todas adoraban demonios. Y los dioses de Canaán que se adoraban en esa época, se adoran hoy en el siglo XX. 4 dioses cananeos que voy a citar: Baal, Moloch, Asera o Astarot y Mamón. Baal es el dios del poder. Moloch, el dios de la fama. Astarot o Asera, el dios del sexo. Y Mamón, el dios de dinero. Y dime, si hoy día la gente no busca poder, fama, sexo y dinero, los 4 deidades cananeas: Baal, poder; Moloch, fama; Asera o Astarot, sexo; Mamón, dinero. Increíble que siguen los mismos ídolos paganos capturando la mente de la población del siglo XXI. Vivir para uno mismo es miserable, te deja vacío. En cambio, vivir para el Señor es la experiencia más emocionante que puedas conocer. Con Nori, por el ministerio y por ser cristianos, Dios nos ha dado el privilegio de conocer personas fascinantes, vivir testimonios fascinantes, vivir experiencias. Hasta ahora con Nori recordamos que estuvimos en California compartiendo en una iglesia y uno de los líderes nos llevó con su hijito chiquito, tendría 3 o 4 añitos. Y cuando llegamos, el papá le dice a su hijito: cariño, el pastor y su esposa van a bajar, ¿oras por ellos? Y el niñito de 3 o 4 añitos con sus ojitos cerrados pidiendo a Dios que me bendiga a mí y a Nori. ¿Saben cómo Nori y yo bajamos del carro? Flotando en una nube, porque la oración sincera de ese pequeñín tocó nuestra alma. Experiencias que el mundo no entiende, pero que el cristiano las aprecia, porque sabemos que vienen de nuestro Dios. Deuteronomio 3:24 dice: tú, Señor, has comenzado a mostrar tu grandeza y tu mano poderosa a este siervo tuyo. Moisés lo escribía. Ciertamente no hay Dios en el cielo ni en la tierra que haga las grandes proezas que tú haces. Ni los dioses mitológicos pueden igualar las proezas que hizo nuestro Dios y que sigue haciendo. Versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y esta promesa es futura, aún para nosotros, y ocurrirá durante el reino milenario de Jesús en la tierra, después de la tribulación. El Salmo 22 dice que todos los rincones de la tierra invocarán y alabarán al Señor. Versículo 10. Porque tú eres grande y, acá me encanta, yo lo he resaltado de amarillo, eres grande. ¿Tu Dios cómo es? Grande. ¿Y hacedor? ¿Hacedor de qué? Por favor, lee el texto. ¿Qué dice? ¿Hacedor de qué? Hacedor de maravillas. Y te voy a dar 2 pasajes más que no lo puse en mi nota, para que veas cómo nuestro Dios es hacedor de maravillas. Salmo 72, 18. Nuestro Dios es hacedor de maravillas. 72, 18. Y Salmo 77, 14. Nuestro Dios es hacedor de maravillas. Salmo 77, 14. Así que solo tú eres imponente, solo tú haces grandes maravillas, dice la traducción lenguaje actual, porque no hay Dios como tú, oh Señor. Solo tú eres grande, los demás son dioses falsos. Solo hay un Dios vivo y verdadero. Existen muchas deidades falsas y me encanta que el Salmo llame a Dios hacedor de maravillas. ¿Sabes por qué? Mi Dios hace maravillas.
Isaías 44 del 6 al 8. Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién puede proclamar lo que está por venir? ¿Quién puede declararlo y poner en orden ante mí como lo hago yo desde que establecí al pueblo antiguo? Anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temas, no te intimides. ¿Acaso no te lo dije y te lo hizo saber desde la antigüedad? Por lo tanto, ustedes son mis testigos. No hay más Dios que yo. No hay otro fuerte. No conozco a ninguno. Versículo 11. Enséñame. Es decir, si yo le pido a Dios que me enseñe, es que Él tiene la capacidad de enseñar, de hacer cátedra, de revelarse, de darnos a conocer sus palabras, sus intenciones, su conocimiento, su sabiduría. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón dividido. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. La Biblia de las Américas lo lee: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Y Dios nos ha dejado instrucciones en su palabra para no errar el camino. Y David pide a Dios que lo instruya para andar en la verdad. Y aquí se describe la realidad que todos tenemos un corazón dividido. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero el mundo y la carne nos jalan en la dirección opuesta. Existe enemistad entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu, y el del espíritu se opone a la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que ustedes hagan lo que quisieran hacer. Pero la mejor ilustración la encontramos en la parte final de Romanos capítulo 7, donde Pablo describe esta lucha con lujo de detalles. Señor, quiero hacer lo que tú me digas. Enséñame a lograrlo. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Una vez que el salmista tiene el corazón afirmado en la palabra, irrumpe en glorias y alabanzas al Señor. Primera de Corintios 6:20, porque ustedes han sido comprados y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Versículo 13. Porque tu misericordia, otra vez misericordia, es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. La nueva traducción viviente lo lee: porque muy grande es tu amor por mí, me has rescatado de las profundidades de la muerte. Y David reconoce que el amor y la misericordia de Dios lo han librado de la perdición eterna, inmerecido, pura gracia de Dios. Salmo 33. Tú, Señor, me devolviste la vida, me libraste de caer en el sepulcro. Y es un sincero reconocimiento que Dios lo sostuvo y no lo dejó morir fuera de la gracia hasta que alcanzó la salvación por Dios. Hay muchas personas que toda su vida viven alejadas de Dios. Pero la familia ahora intercede y en algún momento, cuando está en el lecho de muerte, recibe a Jesús como su Señor y Salvador. Eso fue la gracia de Dios. No hicieron nada para merecer la salvación, pero lo hicieron. Su familia oró y ellos recibieron a Jesús. Y como dice Pablo en 1 de Corintios, se salvaron como por fuego, con las justas. Y terminamos los últimos 4 versículos
del 14 al 17. Y este salmo es muy rico. Espero que lo hayan disfrutado ustedes como yo lo disfrutaba cuando lo preparaba. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Traducción viviente. Oh Dios, gente insolente se levanta en mi contra. Una pandilla violenta trata de matarme. Para ellos no significa nada. Y probablemente hace referencia o a los hombres de Saúl que lo perseguían por los montes para destruirlo en complicidad con moradores de la propia tribu de Judá. Saúl era de Benjamín, David era de Judá, pero gente de su tribu lo vendió a Saúl, solo buscando su propio interés, sin tener en cuenta que David era inocente cuando Saúl lo perseguía, o probablemente era cuando su propio hijo, Absalón, le hizo un golpe de estado y David tuvo que huir y Absalón lo empezó a perseguir. No lo sabemos, pero David reconoce que fue Dios quien lo auxilió. Salmo 36:1. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, no hay por qué temer a Dios. Y en algún momento de nuestra vida recibiremos ataques injustos. ¿Qué hacía David? Los llevaba al Señor. Versículo 15. Mas tú, Señor, eres, acá no figura eres, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y David se inspiró en la renovación del pacto de Dios con Moisés, porque el versículo 15 es un calco de Éxodo 34:6, así que escribe Éxodo 34:6 al lado del versículo 15. Y el siguiente versículo afirma que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo te declaras delante de Dios? ¿Inocente o culpable? Recuerden que la Biblia no presenta a la humanidad como buena o noble, sino como irremediablemente perdida y perversa. Y la oración de David es hermosa. No viene a Dios diciendo que Él es bueno o es justo. No, viene a Dios sobre la base correcta. No es por mí, se trata de ti, Señor. Tú eres lleno de compasión, eres misericordioso, eres paciente y estás lleno de bondad y verdad. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y llegamos al penúltimo versículo, 16. Mírame y ten misericordia de mí, da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. David se siente acorralado, hizo todo lo que pudo y ahora que no tiene a dónde ir, levanta los ojos al cielo y le pide humildemente a Dios que lo empodere. David es el hijo de la sierva, de la esclava. Él ni siquiera se llama a sí mismo el rey, no, el hijo de la esclava, pero clama por misericordia. Vean estos versículos que me gustaría que los resalten en su Biblia. Si no lo has resaltado, abre tu Biblia en Isaías 40. Y quiero que resaltes los versículos 29, 30 y 31. Hablando de Dios, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y llegamos al último versículo y al cierre de este salmo precioso, versículo 17. Y aquí le pide al hacedor de maravillas, al hacedor de milagros, le dice, haz conmigo
señal para bien. Haz un milagro, haz un señal, haz algo en mi vida, haz algo en esta circunstancia y que la vean los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. ¿Qué recibió de Dios David? Ayuda. ¿Qué recibió David de Dios? Consuelo. La Biblia Peshitta dice, dame una prueba de tu bondad para que lo vean los que me detestan y se confundan porque tú, oh Yahweh, me has ayudado y confortado. Así que la oración es, Señor, deja que vean algo especial, que sepan que no he perdido tu favor, que sean conscientes que me has auxiliado hasta ahora y que tú eres mi ayuda, tú eres mi consuelo y mi fuerza. Así que el salmista pide que Dios actúe de manera palpable y mantiene firme su confianza en que Dios le responderá. Pero no se detiene ahí, tiene el deseo que la respuesta de Dios lleve a sus enemigos a glorificarlo y a servirlo. Mira, probablemente hay mucha gente alrededor tuya que se burla de tu fe o que hace todo lo posible por detenerte. Pero la Biblia dice que le puedes pedir a Dios que haga una señal en tu vida para que lo vean y queden avergonzados. Así que esto es lo que el salmista dice, le está pidiendo a Dios que actúe. Y el deseo que aquellos que se oponen lo puedan ver. Y termino con un salmo. Salmo 71, versículos 20 y 21. Me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. Volverás a levantarme de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. No sé en qué estás, pero este salmo nos lleva a cambiar nuestra actitud, a no quedarnos enganchados en los problemas, en el dolor, en la angustia, en la ansiedad de los tiempos que estamos viviendo, sino nos lleva a aferrarnos a Dios, a elevar nuestra alma y a pedirle a Dios, Señor, interven en mi vida, consuélame. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por este salmo tan precioso. No sabía que había tanta riqueza en el Salmo 86 y desde ahora el Salmo 86 se convertirá en uno de mis salmos favoritos de la Biblia. Señor, tú que conoces a tu pueblo, confórtanos. Haznos saber que tú estás de nuestro lado y que no hay ninguna angustia ni opresión que pueda más que tú, porque si tú estás con nosotros, no tenemos a qué temer. Te encomendamos nuestras familias, te encomendamos nuestros hijos, te encomendamos a nuestros hermanos, te encomendamos a nuestros padres. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.